Los indomables pensamientos del señor O. El pequeño O tenía grandes pensamientos, pero también un gran problema. Llevaba los pensamientos arriba de su cabeza y todos podían verlos. A medida que O crecía, fue aprendiendo a achicar sus pensamientos, y cuando llegara a ser el señor O, se fabricó un gran sombrero para cubrirlos. A pesar de tener un aspecto bastante ridículo, al señor O todos le tenían mucho respeto. Él era un distinguido científico y profesor de las ciencias más duras. Siempre hablaba de cosas serias y exactas, y jamás sonreía. Un día el señor O estaba en un congreso de científicos, esclareciendo cuánto pesa el aire que hay dentro de una bombita de luz, cuando vio a la alta y delicada señorita I. El corazón le tembló, y sobre su cabeza algo creció. Pero por suerte nadie podía verlo. El sombrero ocultaba todos sus pensamientos. El problema crecía, ya que la señorita I, interesada en las palabras del señor O, no dejaba de mirarlo. Él sintió mucho peso sobre su cabeza, tanto que el sombrero le quedó chico. Así fue como por primera vez su pensamiento se liberó y escapó. El señor O, desconcertado, se hizo un nuevo sombrero, aún más grande que el anterior. No podía permitir que le volviera a suceder algo similar al papelón del último congreso de científicos, donde, a la vista de todos, su pensamiento había volado con un ramo de flores detrás de la señorita I. Aturdido, el señor O no podía sacarse de la cabeza a la señorita I. Ya no conseguía dominar a su pensamiento, que lo llevaba a los lugares más impensados, y en todas partes creía ver a la alta y delicada señora I, en el puesto de flores, cuando compraba verduras, en la boletería de la estación. Una mañana en el tren el señor O se acomodó las lentes. Sin creerle del todo a sus ojos, vio reflejado en el vidrio de su ventanilla el rostro de la señorita I. Un poco asombrado y otro poco ilusionado la buscó en todas las caras de su alrededor, pero todos le devolvían una mirada atónita, con los ojos clavados sobre su cabeza. Nuevamente sintió la fuerza de su pensamiento y de pronto, tambaleándose, su gran sombrero cayó al suelo. El señor O se levantó muy nervioso, pidiendo disculpas, a los empujones, excusándose porque se había pasado de estación. Y así fue como otro pensamiento escapó y quedó atrapado dentro del tren, entre los pasajeros. El pensamiento comenzó a hacer de las suyas, divirtiendo a la gente, cantando boleros, robando sonrisas y jugando con todo lo que encontraba. El señor O logró bajarse antes de presenciarlo y corrió por el andén a toda prisa agarrándose la cabeza. Estaba claro, los pensamientos en su mente estaban descontrolados. El señor O no le encontraba una solución al problema y sabía muy bien que las fórmulas matemáticas de nada servirían. Intentó varias estrategias para resolver esta cuestión. Dejar su mente en blanco, meditar, no pensar en nada. Se encerró varios días en su casa, semanas, hasta que decidió que lo mejor sería consultar con un médico. El doctor W, que era un experto en la salud del cuerpo y la mente, sentenció: «Su salud es buena. Lo mejor será que se tome unas vacaciones, vaya unos días al campo o al mar a respirar aire puro y a descansar». El señor O nunca había tenido tiempo para tomarse vacaciones. Siempre había mantenido su mente ocupada, muy ocupada en el estudio. Su vida de adulto se había convertido en pensar las fórmulas que llevaba en la cabeza, debajo de su gran sombrero. «¿Cuál es el diagnóstico?», preguntó el señor O, siempre precisando definiciones. «SIPO, síndrome de pensamiento oprimido. Sus pensamientos se han revelado», diagnosticó el doctor W. El señor O viajó a la playa. Nunca antes en su vida había visto el mar. Permaneció sentado en la orilla, escuchando la explosión de las olas, con su grandísimo sombrero que el viento mecía de un lado a otro. Al no poder dejar de pensar en los males que lo aquejaban, contemplaba el horizonte para ver si encontraba alguna respuesta. A lo lejos vio una pequeña luz, un resplandor, y luego aparecieron otros. En un instante todo cambió. El cielo se cubrió de nubes grises, estalló el seco sonido de un trueno.
Las olas se sucedían cada vez más inmensas y el viento acrecentó su soplido, haciendo volar el gran sombrero del señor O. La extraordinaria fuerza del viento parecía jugar con el sombrero. Lo alejaba, lo acercaba y el señor O, corriendo desesperado y a los manotazos, no lograba alcanzarlo. El gigantesco sombrero se convertía en un minúsculo punto negro en medio de la marea. Al darse por vencido, el señor O se encontró sumergido en el agua, lejos de la orilla. Desatada la tempestad y ya sin sombrero, el señor O pensó en un gran barco. Y en su pensamiento salió a navegar.